Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a empezar este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orando al Señor. Padre Santo, Dios bendito, misericordioso, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendito Dios, gracias por tenernos un día más ante tu presencia, bendito Rey. Te pido que tomes dominio de este servicio, Señor. Toma dominio del predicador. Háblanos a través de tu palabra, Señor bendito. Provee el alimento espiritual que necesita nuestra vida, Señor bendito, y que podamos, Señor, ponerla por obra. Pido que todo lo que se haga en esta noche sea para tu gloria, Señor. Mira las peticiones de oración, hay tantas, Señor, te pido que las mires con hojas de amor, de misericordia. Obra milagros, Señor, en el que necesita. Ten misericordia de cada uno de los enfermos, las peticiones de oración por problemas graves, Señor. Ten misericordia, abre puertas, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, nuestro buen y bendito Salvador Jesús. Amén. Los avisos que quedan para el resto de la semana. Este viernes 23 hay una reunión de confraternidad de pastores a las 19 horas. El sábado 24, que es un evento muy importante, sobre el evento de los matrimonios, a las 18 horas. Y el domingo reunión a las 11 de la mañana. La reflexión para esta noche se encuentra en Josué 24:15 y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En este versículo, mis hermanos, lo último que dice Josué es: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una expresión muy fácil de decir. Pero yo creo que Josué era un hombre muy valiente, nadie lo discute porque todo lo que sale en la palabra del Señor, desde que fue uno de los espías hasta que quedó a cargo del pueblo cuando ya entraron a la tierra prometida, era un hombre muy valiente y también un hombre muy consagrado a Dios. Entonces él tenía muy claro que el pueblo que siempre volvía atrás, que siempre que había una dificultad quería volver a los dioses, se dejaba seducir con facilidad. Entonces una vez que ya entraron a la tierra, Josué les hace una aclaración como líder que era del pueblo, que ellos podían hacer lo que querían, porque por algo tenemos libre albedrío, que ellos podían hacer lo que quisieran, volverse a los dioses de Egipto antes de llegar a la tierra prometida, servir a los dioses que hay ahí, que dice los amorreos, que eran de Canaán, que ellos podían escoger. Si no querían seguir sirviendo a Jehová, ellos escogieran. Pero él, como líder de su casa, ya no como líder de un pueblo, como líder de su casa, que él serviría a Jehová y toda su familia. Dice, no, porque no dice yo voy a servir a Jehová, dice yo y mi casa serviremos a Jehová. Por lo tanto, él como líder de su hogar, como padre de familia, se hizo cargo de la salvación de su familia en este caso. Ya no era un jefe guerrero, ya no era el jefe de un país, de un pueblo, sino que estaba tomando las riendas de su hogar. El pueblo que haga lo que quiera. Pero hay que ser valientes, mis hermanos, para que se diga delante de todo un pueblo que hagan lo que quieran, o sea, los dejo libres. Porque este pueblo estaba tan acostumbrado a ser guiado, a ser llevado, y se dejaba ir. Era como los barcos, ¿se ha fijado cuando hay tormenta y están los botes en el agua y que van para allá con la ola, después van para acá con la ola? Que o las ramas de los árboles, que va el viento para el norte, se va las ramas para allá, va para acá. Así era el pueblo de Israel. Pero él estaba muy convencido, pero era valiente, él era muy valiente.
Pero yo me preguntaba porque este versículo a mí siempre me ha gustado mucho. Yo encuentro muy valiente a Josué, uno de los personajes de la Biblia que me gustan mucho. Pero en estos días vi una película que se llama Valiente y estaba centrada en los padres, cómo deben ser los padres cristianos, no cualquier padre, los padres cristianos para influir en la vida de sus hijos para que no crianza, sino que esta educación en el Señor trascienda las generaciones. Y no es fácil, pero yo pienso que no es fácil porque eso es para los padres, pero todos tenemos a alguien a quien influir. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo vecinos. Tengo un vecinito chiquitito que siempre viene a conversar conmigo, o sea, ¿cómo yo puedo influirle? Pero, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer si yo no soy valiente? Si yo tengo un pueblo delante mío y que me dicen, no, vamos para ese Dios, vamos a servir acá, yo ya estoy cansado, voy a tener la valentía de pararme delante de ellos y decirle, hagan ustedes lo que quieran, pero yo seguiré sirviendo al Señor aunque no me quieran. Llevémoslo a este tiempo, en la familia, que es lo que más cercano tenemos, que yo gracias al Señor, nunca me ha tocado, sí, me hacen bromas a la Mónica y a mí por el hecho de ser cristiana, pero nos quieren y jamás nos han apartado, no estoy hablando de mi familia directa, sino mis primos, mis tíos, yo nunca me he sentido aislada desde el momento que acepté al Señor. Por el contrario, nunca había una diferencia. Pero resulta que hay familias que no, porque hay familias que si tú, no, esta hay que sacarla porque esta no sirve, vamos a ser capaces de quedarnos enfrente de nuestra familia y decirle, mira, tú sirve a quien tú quieras, pero yo voy a servir al Señor. ¿Vamos a ser tan fuertes así? O a mis amistades, mira, que tú haz lo que quieras. Si no me quieres volver a hablar, si no quieres volver a juntarte conmigo, quieres reírte de mí, no importa, pero yo seguiré sirviendo al Señor. En el colegio, los que estudian en la universidad, ahora que los jóvenes están tan necesitados de la aprobación de sus pares, tendrán a Jesucristo arraigado en su corazón para ser valientes y decir, mira, vamos a esta fiesta o vamos a fumarnos este cigarro, vamos a tomarnos unas chelas si no le hacen mal a nadie, y va a tener la valentía de decir, mira, tú anda, hazlo, pero yo voy a seguir sirviendo al Señor. No necesariamente con palabras, pero decirle, no, yo no tomo, es una forma de decir que yo tengo al Señor en mi vida. Entonces, yo me preguntaba, cuando vengan las dificultades, porque ahora yo estoy bien en mi casa, gracias al Señor no tengo grandes problemas en el sentido de que esté en juego mi integridad o esté en juego en que yo tenga que definirme, sí Señor, yo te serviré, o pucha Señor, mira para el lado y voy a hacer esto y después vuelves a mirar. Gracias al Señor en este momento no es así, porque no, además estoy trabajando en mi casa, recién el lunes entro a trabajar presencial, entonces más aislada estoy. Pero resulta que si yo voy a trabajar y me dan no sé, pues me dicen, te asciendo, pero te voy a subir de puesto y con un mejor sueldo, pero para eso tienes que hacer vista ciega a ciertas cosas y dar vuelta la mirada. Yo voy a seguir diciéndole, yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor, o me desviaré para ese lado y diré, mira Señor, si yo no estoy haciéndolo lo malo, no soy yo, Él está robando, Él está haciendo algo incorrecto en el trabajo, yo simplemente me voy a ir para el baño, me voy a tomar un café, yo no estoy mirando, no fui yo, pero soy cómplice, sería cómplice. Entonces,
en esos momentos en que se nos presenta en la vida una disyuntiva de que yo y mi casa serviremos a Jehová, es fácil decirlo cuando no estoy en prueba, es fácil decirlo cuando no estoy en dificultad, no estoy en tentación. Pero en el momento de la prueba, de la dificultad y la tentación, seremos valientes de seguir diciendo, yo voy a hacer, ahora yo no es yo y mi casa, es yo voy a servir a Jehová, yo voy a servir al Señor, aunque no me quieran, aunque eso me cueste el trabajo, aunque me cueste la salud o me cueste la familia, me cueste el pololeo, me cueste el matrimonio, me cueste, no sé, por lo importante de mi vida, pero yo voy a seguir sirviendo al Señor. Y para seguir sirviéndole al Señor, tengo que ser íntegro, tengo que ser recto, tengo que recta en este caso mío, tengo que seguir tratando de ser siempre de acuerdo a como Dios me manda, de acuerdo a como Dios me manda. Pero para eso tenemos que estar fuertes en los momentos de tempestad, porque claro, siempre cuando estamos enfermos nos hablan de la tempestad, en los momentos de tempestad en que está la barca zozobrando, en el momento de dificultad, pero resulta que yo tengo que ser fuerte, no solo cuando estoy enferma y decir, Señor, si yo vivo o muero, pero yo sigo sirviéndote. Señor, si tú me sanas o no me sanes, yo sigo sirviéndote. Sino que tenemos que estar firmes pensando también en los momentos de tentación. Cuando estamos tentados ya de distintos tipos de tentación, porque todos los seres humanos somos distintos y nuestro enemigo sabe perfectamente cuál es nuestro talón de Aquiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame porque yo te voy a seguir sirviendo, pero en los momentos de tentación, en los momentos de dificultad, quiero que Él nos guíe, que su Espíritu Santo habite en nuestras vidas y que nos diga en ese momento qué dirección, que nos diga, no, eso está mal, ándate por el otro lado, no sigas por ahí, para que podamos seguir siendo valientes y sirviéndole al Señor ante cualquier prueba, ya sea de familia, ya sea de salud, ya sea económica, porque claro, hay momentos en que estamos muy bendecidos, no tenemos grandes enfermedades, podemos andar con dolencias, pero no nos impiden el movimiento, podemos seguir trabajando, podemos seguir desarrollándonos, pero tenemos el alimento día a día, tenemos un hogar que nos cobija, tenemos para pagar nuestras cuentas, por lo tanto, no estamos en grandes dificultades. Pero cuando vienen las dificultades, cuando estamos sin trabajo y nos falta para el gas, nos falta para pagar cuentas, es ahí cuando el enemigo nos puede venir a entorpecer nuestro caminar y hacernos dudar entre yo serviré a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso ahí en Corintios dice, velar, Primera de Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos valerosamente y esforzaos. O sea, tengo que velar que mi fe no mengue, tengo que siempre decirle al Señor que me aumente la fe, ser valiente, valeroso, varonilmente, o sea, obvio que la Biblia está escrita para hombres, en esa época las mujeres éramos un cero a la izquierda, pero como Dios no hace acepción de persona, aquí nos está hablando de nosotras también. Las mujeres y los hombres tenemos que ser varonilmente, mujercita, hombrecito para nuestras cosas y esforzarnos. Esto no es fácil. Siempre se ha dicho, el Evangelio no es fácil. Hay que esforzarse para no caer. Si yo me caigo, volver a pararme. Señor, ayúdame.
y seguir adelante sin desmayar, y cada vez que nos acordemos de esta palabra de Josué, dice que al pueblo le dijo: sirvan a los dioses que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, hagan ustedes lo que quieran, pero yo voy a servir a Dios como Él me manda. Porque serviremos a Jehová es hacer lo que Él nos manda. Y nos manda a hacer, Él nos tiene muy claro cómo debemos comportarnos, qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Por lo tanto, no podemos decir: señores, que yo no sabía. Porque todos los domingos, todos los jueves se nos está hablando de la palabra, de cómo debemos comportarnos, qué es lo que nosotros nos hace daño, no sé, en fin, detalle con detalle, y claramente para que nuestra mente, que por lo menos yo no soy muy entendida, lo que me quede claro y lo entienda de acuerdo a mí, la bajan a nuestro nivel, a los niveles de los que entendemos un poquito menos. Entonces yo por eso me quedó grabado hoy día, porque decía valientes. Claro, tenemos que ser valientes para servir al Señor y no acobardarnos en los momentos de tentación y de prueba, más que todo, porque es fácil, mi hermano, resbalarnos, es fácil decir: pucha, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo llevaba un poquito más de un año cuando el Señor me rescató y murió mi papá. Entonces yo estaba sirviéndole al Señor y se llevó a mi papá, es la persona más importante de mi vida. Es como para cuestionar. Pero gracias al Señor, que a pesar de que yo llevaba tan poquito, el Señor me ayudó y me rescató y me siguió afirmando en sus caminos, con la pena y el dolor tan grande. Por el contrario, Él me consoló, me hizo sentir que yo no estaba sola. Entonces, en los momentos difíciles de prueba, de dolor, de angustia, que por lo general esos momentos pasan cuando uno está sola, no tiene a alguien al lado, no tengo a mi hermana que me apoya, no tengo a mi pastor que me puede dar el consejo. Esos momentos pasan cuando uno está sola, ya sea en su hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle. Y ahí es donde uno tiene que decir: yo sirvo al Señor. Ayúdenos el Señor a seguir siempre, en todo momento, sirviéndole, a pesar de las pruebas y tentaciones que nos vengan. Que jamás nos olvidemos que yo y mi casa serviremos al Señor. En Efesios 6:10 dice: finalmente, sé fuerte en el Señor y en la fuerza de su poder. O sea, además, nosotros tenemos que ser valientes, pero no nosotros. Tenemos que ser fuertes, pero en el Señor. Y la fuerza de su poder. O sea, ni siquiera necesito yo tener fuerza para ser valiente, porque tengo que estar siempre ante la fuerza. El Señor me da la fuerza. Él me da la fuerza que yo no tengo, porque yo soy débil. El ser humano es débil. Se cansa y con nada y se turba con nada. Entonces tengo que tener la fuerza. ¿Cuál fuerza? La del Señor. Y el poder, un poder grande y poderoso, pero no mío, el poder que me da el Señor. La fuerza y poder que me da en el Señor. Así vamos a ser valientes. Con eso vamos a ser valientes. Con el Señor en nuestras vidas, pero para que Él nos dé, para que seamos fuertes con el Señor y que Él nos dé la fuerza y el poder suyo, tenemos que estar en comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, si no le pedimos al Señor que su Espíritu Santo more en nuestras vidas permanentemente, 24 horas del día, y si nosotros no nos comportamos adecuadamente y echamos al Señor de nuestro corazón, no vamos a tener la fuerza y el poder, porque los seres humanos somos débiles.
nos amedrentamos con mucha facilidad ante la adversidad. Por lo tanto, para que podamos ser valientes, tenemos que tener al Señor en nuestra vida las 24 horas del día, todos los días de la semana, todos nuestros días, los 365 días, y así vamos a ser valientes. Pero ¿cómo vamos a ser valientes? Con la fuerza que nos da el Señor, la fuerza y el poder que nos va a dar el Señor a través de su Espíritu Santo. Bueno, mi hermano, espero en el Señor que esta reflexión que a mí me vino por ver una película cristiana, obvio, por ver una película me vino esa, porque hablaba de padres, pero resulta que es aplicable a todos nosotros, a todos los cristianos, porque todos tenemos que ser valientes para servir al Señor en los momentos de dificultad y que sigamos firmes en que vamos a servir al Señor sin desviarnos. Pero ¿cómo vamos a ser valientes? Con la fuerza que nos da el Señor, el poder que nos da el Señor. Y ese nos va a dar esa fuerza y ese poder en los momentos difíciles, siempre y cuando lo tengamos en nuestra vida, y que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón para que podamos seguir adelante victoriosos. Mis hermanos, esta es la reflexión de hoy. Le doy las gracias al Señor por esta oportunidad. Que el Señor les bendiga y seguimos con el servicio. Buenas noches. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma de poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma de poder pagar el precio de su grande amor.
Amén. Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. Esperen un poquito porque voy a hacer un pequeño ajuste para que me puedan escuchar mejor. Ya, ahí creo que sí. Supongo. Espérenme. Déjame confirmar. Sí, ahí sí. Disculpen. Bueno, primeramente, buenas noches, mi hermano. Que Dios pueda bendecir su vida, la de mis hermanas que han participado hasta el momento en el servicio. Una muy bonita reflexión de nuestra hermana Patricia Maldonado. También una hermosa alabanza que nos trajo nuestra hermana Berito. En la semana ella subió esta canción a su Facebook. Obviamente recibió muchos elogios porque tiene una voz preciosa, así que el Señor te bendiga grandemente porque siempre está dispuesta también para las alabanzas que son para el coro y para alabar a Dios. Sabemos de que Dios te ha bendecido en tu vida con una hermosa familia y espero en Dios que siga así, que todos tus planes se cumplan. Tú sabes que te quiero harto, amiga querida. Y bueno, Dios te bendiga. También a mi hermana Patti, muy linda reflexión, que el Señor nos ayude a ser valientes. Porque no es fácil, como dice ella, es fácil decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Es fácil decirlo, pero es más difícil poder ejecutarlo. El día de hoy, obviamente, si se sorprende un poco de verme a mí es porque es como muy obvio. Yo no suelo participar en lo que son en entregar la palabra de Dios. Hace muchos años que no lo hago. Y bueno, por eso esté orando y clamando en este momento para que el Señor pueda usar a este mocito, a este instrumento en sus manos. Eh, Obviamente están los nervios porque, bueno, uno no quisiera, en cierta forma coloquial, decir, uno no quiere guatear. Y bueno, el servicio de hoy se supone que estaba a cargo, la predicación estaba a cargo de un hermano que nosotros amamos mucho en el Señor, que es nuestro maestro Lago, el hermano Luis Lago. eh, Tuvo una emergencia y obviamente no pudo participar del servicio y por eso hay que también ponerle el pecho a las balas. Eh, Oren por nuestro hermano Lagos, por nuestra hermana Tita. Se complicó un poquito la salud de nuestra hermana Felicia y espero que usted pueda estar ayudando a nuestro hermano en la oración. Obviamente no podemos estar con ellos por el tema de la pandemia, por algo estamos haciendo estas reuniones de esta modalidad y más que todo pedirles de que estemos orando por nuestro hermano. Cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Amén, así que espero que podamos estar conscientes de que, bueno, nosotros los queremos mucho, sabemos eso, así que podamos estar acompañándole en la oración, pegar una llamada, quizás no a él directamente, pero sea a sus familiares, nuestro hermano Julio, nuestra hermana Gloria, el Brunito, Jonathan, y así podamos ir apoyándonos como hermanos, ¿vale? Ya sin más preámbulo, disculpe por todo esto, le invito a abrir su Biblia o su Antiguo Testamento eh, o su aplicación, ¿vale? En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 4. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 4. Yo voy a estar leyendo la versión NBI, la nueva versión internacional, ¿vale? Dice así: ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Amén. Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Ahora, si usted me puede acompañar en una oración, se lo agradezco mucho. Padre bueno, celestial, te queremos dar muchas gracias por tu misericordia, tu amor y porque nos permites compartir un día más en estas transmisiones a distancia, en estas transmisiones en línea. Te queremos dar gracias primeramente por la vida, la salud y porque nos permites poder juntarnos de esta manera. Algunos en vivo, algunos más los verán en forma diferida. Te pedimos una bendición especial por cada uno de ellos, por sus vidas, por sus familias. A lo mejor puede haber alguno que no crea en ti, que no sea cristiano. Sea cual sea su intención, te queremos pedir de que tú puedas bendecir su vida. Nada más, Señor. Tú sabes hacer bien las cosas, tú sabes los motivos, tú sabes las razones.
Y a nuestros hermanos de la Iglesia del Conquistador tú puedas bendecirlos, a los hermanos que son amigos de la Iglesia del Conquistador también los puedas bendecir, Señor, en este momento. Por misericordia puedas usar este instrumento en tus manos, Señor, está dispuesto para poder entregar tu palabra. Como dice nuestro pastor, aunque sea un susurro, una frase, una oración, pero que sea inspirada por tu Espíritu Santo y que pueda tocar las vidas de nuestros hermanos y de quienes nos escuchan, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y porque nos permites contar con este momento de poder reflexionar en torno a tu palabra. Te queremos dar gracias, Señor, por la vida, por todo, Señor, y ayúdanos, Padre eterno. Todo esto te lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Quienes sean asiduos lectores de la palabra sabrán muy bien el pasaje en el que nos estamos refiriendo. Sin embargo, para aquellos que no suelen saber mucho de esta historia, sobre todo del Antiguo Testamento, vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña introducción a la historia. Y claro, para ello vamos a estar leyendo mucho pasajes en Primera de Samuel y Segunda de Samuel, para poder ir entendiendo el desarrollo de la historia. Primeramente, hay que mencionar la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento, que es muy conocida incluso por gente que no es cristiana, que es la historia de David y Goliat. Este pastor de ovejas que estaba perdido en los montes haciendo su trabajo de pastoreo, fue llamado por el Señor para ser ungido rey de Israel. Aunque él fue ungido por Dios, ya había un rey en Israel que fue ungido por los hombres. Este era Saúl. Obviamente usted entenderá de que una tierra con dos reyes es muy difícil de que pueda mantenerse estable. Por lo que hubieron mucha fricción en ese momento entre Saúl y lo que era David y sus respectivos seguidores. Aún así, los dos servían a un mismo rey, a un mismo soberano que es nuestro Dios, el Dios de Israel. Y él trataba con ambos, tanto con Saúl como con David, aunque con David se encarga de decir que era un hombre conforme al corazón de él. Con respecto a Saúl, en sus inicios hubo muchos momentos en que el mismo Saúl también agradó a Dios. Sin embargo, habían algunos actos que no le agradaron y por eso fue que finalmente terminó perdiendo el reino, ¿cierto? Aún así, habían cosas buenas entre ellos, y eso lo podemos comprobar también en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18. En los primeros versículos dice así, lo voy a estar leyendo, ¿vale? Dice: una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio, y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, el hijo de Saúl, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Es así, mis hermanos, como podemos empezar a esbozar este pasaje, puesto que David estaba en proceso de ser rey y Saúl estaba empezando a notarlo por las cosas que pasaban, por la forma en que Dios obraba a través de David. Y fruto de ello es por la victoria que tuvo David sobre Goliat, muy famosa, y que entre el pueblo se esparció rápidamente. Si Goliat era un gigante de casi 3 metros, que era de los pueblos de los filisteos con quienes estuvieron peleando tanto tiempo. Por lo tanto, empezaron a haber estas fricciones, pero aún así Saúl hablaba con David y lo quería mucho, lo quería a veces como a un mismo hijo, pero también tenía una especie de personalidad un poco controversial. Y tenía un hijo llamado Jonatán, o Jonatán, algunos le dicen,
y con él estableció una amistad muy entrañable, se encarga de decir la palabra, una amistad verdadera. Eh, una amistad de esas que nosotros también podemos experimentar en la vida, pero que son únicas, son una especie de que con una persona uno puede tener más confianza que con el resto y verdaderamente poder entablar una amistad. Fue así como Jonathan y David tuvieron esta preciosa amistad. Al punto que cuando Saúl quiso empezar a matar a David, porque como Saúl era el rey, podía tener todas las facultades para poder hacerlo y nadie le iba a decir nada. Fue así como fue persiguiéndolo y usted puede empezar a leer el libro de Primera de Samuel después del capítulo 18 y va a ver un montón de historias de cómo Saúl intentó matar a David. Vamos a ver incluso, ahora vamos a leer un versículo que viene en el capítulo siguiente, en Primera de Samuel 19, los primeros versículos. Vamos a sacar también el tema aquí de las peticiones para que podamos concentrarnos, ¿vale? De ahí las volvemos a poner. Vale, dice así. Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Así que ten mucho cuidado mañana. Escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Yo saldré con mi padre al campo donde tú estés y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pase, te lo haré saber. Y si usted sigue leyendo, empieza a ver una especie de ciclo en el que Saúl se arrepiente de querer matar a David, después como que le vuelven a dar ganas de matar a David. Incluso llega a ser un poco malo porque se encarga la palabra de decir de que un espíritu malvado de parte de Dios fue a posarse sobre Saúl para hacer todas estas intenciones asesinas contra David. Entonces, tanta culpa puede tener Saúl. Ahí va un tema de reflexión interior de que cada uno podrá ir viendo, pero es así como durante varios capítulos empieza a haber esta especie de ciclo entre que lo mata, que no lo mata, al punto que después el mismo Jonathan intenta interceder por su amigo David. Obviamente lo quiere mucho, no quieren que lo mate. Y llega un momento dado cuando viene la fiesta de la luna y le dice que hacen una especie de plan entre David y Jonathan para saber si realmente Saúl, en el fondo David ya sabe que Saúl quiere matarlo, pero quiere hacérselo demostrar a Jonathan. Y empiezan a hacer una especie de conversación y pacto, y este es el que quiero comenzar a decirle a usted, y para allá va la dirección de esta predicación. Dice el capítulo 20, versículo 12 en adelante, lo voy a leer hasta el 17. Le dijo David: te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonathan hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. ¿Vale? Entonces, producto de esta amistad entrañable y producto de que Saúl buscaba asesinar a David y esta amistad que ellos tenían, comenzó a gestarse este plan y este pacto que tuvieron entre ellos. En el fondo,
aquí se le hizo jurar a David de que no iba a hacerle daño a Jonathan ni a sus descendientes. Obviamente a esta altura de la vida nosotros, y de la lectura, nosotros podemos darnos cuenta de que Jonathan ya tenía descendencia, ya tenía hijos. Fue así como hicieron este plan. En el fondo, en la cena era así. Como estaban en una especie de fiesta, bueno, era una fiesta, iban a estar sentados en la mesa. Y como David ya estaba con el rey Saúl, por este acuerdo que hubo al principio que leímos, y que le había pedido que se fuera a la casa de su padre, a la casa a que estuviera con Saúl, obviamente David tendría que estar en la cena. Y el plan era que David se iba a ausentar. Y si el rey preguntaba por David y se enojaba, eso quería decir entonces de que quería matarlo. Si no se enojaba, entonces no lo quería matar. Básicamente era eso, ¿vale? Usted, si quiere leer los detalles, puede hacerlo y está en todo su derecho. En los capítulos 19 y 20 están ahí. Entonces pasó lo que tenía que pasar. En el segundo día Saúl ya se dio cuenta de que David no estaba y le pregunta a Jonathan por David. Le dice, no sé dónde está. Y bueno, no, le dice que no sabe. Le dice que él le había dado permiso para que fuera con su familia a pasar las fiestas. Y ahí fue cuando se enojó Saúl con Jonathan. Y, usted le encomiendo a que lo lea, porque fue una expresión bastante fea de parte de Saúl a Jonathan. Y despreciándolo a él, a la mamá de Jonathan. Y bueno, ahí quedó en evidencia de que Saúl quería matar a David, y quedó en evidencia para Jonathan, al punto que incluso le lanza una lanza y la alcanzó a esquivar. Entonces cuando tenían una especie de código para decir sí o si lo quería matar o no, entonces mira, aquí vamos a leerlo, ¿vale? Porque se confirma y le da el mensaje Jonathan a David de que efectivamente Saúl quería matarlo. Y en el versículo 41 del capítulo 20 dice, en cuanto el criado se fue, porque él tenía que ir a buscar una flecha, y después le pidió que se fuera. En cuanto el criado se fue, David salió de su escondite. Y luego de inclinarse 3 veces se postró rostro en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. Puedes irte tranquilo, le dijo Jonathan a David, pues los dos hemos hecho juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo y entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonathan regresó a la ciudad. Aquí vuelve a confirmar entonces el pacto que había entre David y Jonathan. Pasaron los capítulos, por así decir, y así usted, si quiere seguir leyendo, es bastante entretenida la historia. En cierta forma David pudo haber matado a Saúl 2 veces incluso, dentro de todas las persecuciones que tuvieron, y una cuando estaba escondido en una cueva y Saúl fue a hacer sus necesidades. Obviamente la Biblia no dice, no da detalle. Uno puede pensar qué tipo de necesidades fue la que fue a hacer en la cueva, pero David puede haberlo matado, y prueba de ello es que le rajó parte de la ropa, del manto, y cuando sale Saúl de la cueva, se la rajó con un cuchillo, ¿vale? Cuando salen de la cueva, David también sale de la cueva y le muestra la ropa que cortó él, y le da a entender de que pudo haberlo matado pero no lo hizo. Y va así haciendo este juego ahora de que David podría haber matado a Saúl y no lo hace. Otra vez, cuando están todos durmiendo en un campamento, Dios le hace caer un sueño pesado en el campamento y David entra con su criado o con uno de sus hombres al campamento, toma la lanza de Saúl y un jarrón que estaba en su cabecera y se van, como dar para evidencia de que pudo haberle hecho algo y no lo hizo. Él siempre puso de excusa que no lo iba a hacer porque Saúl era el ungido de Dios.
y es verdad, porque Samuel ungió también a Saúl. Quizás no por mandato divino, sino por presión de los hombres, pero al fin de cuentas Saúl era un hombre de Dios, era un ungido de Dios. Y así como empieza este vaivén entre ellos, y finalmente se levanta una guerra que está explicada en el capítulo 31 de Primera de Samuel. Lo vamos a leer, son los primeros versículos. Vamos a leer los primeros dos solamente. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel, y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Si usted sigue leyendo los versículos que siguen en el capítulo 31, va a leer y entrar en detalle de la muerte de Saúl. Es una muerte al final de cuentas que está herido y tiene que de alguna forma no quiere entregarse a los filisteos y termina suicidándose, lanzándose sobre su propia espada. Y bueno, mataron a Saúl y también mataron a Jonatán, el amigo de David. Aquí termina el libro de Primera de Samuel y comienza el libro de Segunda de Samuel con las noticias de la muerte de Saúl y que llega a los oídos de David. Y dentro de todas las frases lamentables que tira David por la muerte de Saúl y también de su amigo, en el versículo 26 de Segunda de Samuel capítulo 1, está un versículo que uno lo lee y hasta casi se le caen las lágrimas a uno, porque da a entender la preciosa amistad que había entre David y Jonatán. ¿Cuánto sufro por ti, Jonatán? O Jonatán, como quieran decirle. ¿Cuánto sufro por ti? Pues te quería como un hermano. Más que el amor de las mujeres. Aquí se cortó un poco en esta versión de lo que es aquí en el computador, pero permítame buscarle. Segunda Samuel capítulo 1, versículo 26. Lo vamos a leer también en la versión Reina Valera y que ojalá esté completo. Ah, sí, ahí está. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. A ese nivel de amistad y de amor tenían entre ellos. Obviamente aquí algunos empiezan a lanzar sus teorías locas, pero en el fondo era eso, mi hermano. El amor que tenía David por Jonatán, su amigo, su hermano, que él decía, era muy grande. Y fue una angustia tremenda cuando supo de su muerte. Fue así como va avanzando el libro de Segunda Samuel. Y también cuando empiezan a llegar la noticia de que Jonatán había muerto, vamos a leer el capítulo 4, versículo 4. Dice: por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Entonces, llega la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Obviamente, Mefiboset de 5 años, la nodriza seguramente pensó de que iban a matar ahora a todos los descendientes y la familia de Saúl, porque es lo que suele hacerse cuando inicia una nueva dinastía. Acaban con todos los recuerdos y existencia de los que estaban anteriormente en el poder, y tuvo miedo por el pequeño Mefiboset, que dicho sea de paso, en Crónicas le dicen otro nombre, que es Merib Baal. En Primera de Crónicas 8:34 uno puede confirmar eso.
Y Merib Baal significa el que lucha contra Baal. Y Baal era un dios de los cananeos, de Canaán, de la región. Y el que lucha contra Baal. Sin embargo, aquí en este libro de Samuel, dicen que el hijo se llama Mefiboset. Y Mefiboset significa hombre de vergüenza o ser vergüenza. Entonces, da a entender todos estos nombres que se le dan, de que todo esto cayó en desgracia a la familia de Saúl, y en esa huida la nodriza se le cae el niño, y de tal forma que queda tullido, o sea, parapléjico, no puede caminar, quedó cojo, que le dicen. Y, y es así la vida de Mefiboset ahora. En cierta forma le dicen Mefiboset ahora ser vergüenza, eh, y, y vivió todo el resto de su vida, desde los 5 años hasta el día de su muerte, parapléjico. No es una vida muy agradable, que digamos. Yo que a veces con la enfermedad de los huesos que hemos tenido nosotros, hemos caído de repente con yeso, o que no, o alguna enfermedad, o algún golpe, alguna lesión en la rodilla. Yo tuve hace años y no podía moverme. También fueron unos meses bastante terribles para mí, de casi entrar en depresión, hermano. Entonces, ponerse un poco en los zapatos aquí de Mefiboset, uno entiende cómo ha sido su vida. Estando incluso después de eso, la nodriza huyó con él y llegaron a un lugar. ¿Hacia dónde? Ahí está en 2 de Samuel capítulo 9. Y es el versículo que hemos leído. 2 de Samuel capítulo 9, versículo 4. Porque en este capítulo David se acuerda de su amigo entrañable Jonatán y del pacto que habían hecho y que hemos leído anteriormente. Y le pregunta, manda a llamar al criado que tenía la familia de Saúl, y le pregunta si queda alguien vivo del linaje de Saúl. Queda uno. Y le dice, ¿y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Yo aquí quisiera mostrarle un poco este mapa que vamos a ver ahora. Este es el mapa de Israel, el reino de David y de Salomón. Básicamente eran igual, solo que el de Salomón se extendió un poco más hacia el norte, pero básicamente era el mismo. Si vamos haciendo zoom a la parte de acá, aquí están los famosos filisteos, que están en la parte del mar, aquí con el mar Mediterráneo, pero entre Gaza y Jope. Estas son incluso ciudades que nosotros podemos ver y oír en las noticias de hoy en día, la franja de Gaza. En esta parte es donde están los filisteos, que fueron los que asesinaron a, Saúl y Jonathan, y con quien siempre tuvieron esta pelea. Jerusalén, que era donde terminó estando y se asentó el rey David, que de hecho le dicen la ciudad de David cuando la tomó, que está en los primeros capítulos de 2 Samuel. Vemos entonces dónde está Lodebar. Vamos aquí al norte. Aquí está Jerusalén, casi al lado del mar Muerto, si se fijan. Entonces, más al norte, donde está el mar de Galilea y que es donde se desarrolla gran parte del Nuevo Testamento, Lodebar se encuentra ahí. Me imagino que lo está viendo aquí en pantalla. Y ahí queda Lodebar. Si bien se ve como que estuviera cerca de un río, Lodebar tiene un significado. Vale. Lodebar es de una palabra compuesta que es de un adverbio de negación, no y dover, que tiene dos connotaciones, que puede ser de pastos o potreros y de palabras o consejo. Por lo tanto, Lodebar, cuando se empieza a tratar de leer todo esto y el nombre traducido a un idioma que vamos a entender, podría significar entonces una tierra sin pastos, una tierra sin palabras. Tanto la parte física como la parte espiritual era un lugar donde no hay nada, o donde hay escasez.
Por lo tanto, ¿dónde está? Está en Lodebar. Vive en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Si ustedes siguen leyendo un poco más adelante, en 2 Samuel capítulo 9, se da a entender de que David va a buscar y manda a buscar a Mefiboset. Y cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le pregunta David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. A mi mesa. Entonces, toda la vida de Mefiboset finalmente se ve en cierta forma recompensada. Quizás no por mérito propio, sino por el pacto que hizo su padre con el rey David. Nosotros, si seguimos leyendo los capítulos que siguen más adelante en 2 Samuel, se da a entender de que pudo haber peligrado un poco la herencia, por culpa del siervo que estuvo en cierta forma haciéndolo quedar mal con Mefiboset, con David, a Mefiboset con David. Sin embargo, él le dice, él puede quedarse con todo, le respondió Mefiboset. A mí me basta con que mi señor, el rey, haya regresado a su palacio sano y salvo. Esto fue cuando tuvo el problema con Absalón. Pero eso es otra historia. También en el capítulo 21, cuando está una especie de plaga en la tierra, y de sequía, problemas ahí, se da a entender de que es por un tema que tuvo Saúl, el abuelo de Mefiboset, y en cierta forma le pidieron a David a 7 descendientes de Saúl para que pudieran matarlo. Y sin embargo, él obviamente se acordó de Mefiboset, que era un familiar de Saúl. Sin embargo, por el juramento que David y Jonatán habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. No lo vuelve a nombrar en la escritura, ni en este libro, pero da a entender entonces de que David mantuvo su palabra y su promesa que hizo con Jonatán. Nosotros, lo otro que queríamos comentarle es que los días miércoles en la iglesia nosotros solemos tener una especie de curso en el que estamos estudiando el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de los primeros 5 libros de la Biblia. Estamos basados básicamente también en el estudio del libro El Pentateuco de Pablo Hoff. Y bueno, ahí ustedes, los que han participado saben de lo que estoy hablando. El tema es que Pablo Hoff siempre, aparte de ser muy genial en toda su analogía y reflexiones que hace, siempre da a entender y dice que es bueno que todas estas historias que nosotros vayamos leyendo en el Antiguo Testamento podamos llevarlas a la realidad que se da en el Nuevo Testamento, precisamente con la figura de Jesucristo. En este sentido yo quise hacer una especie de analogía a lo que es la vida cristiana. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en una especie de Lodebar? Nosotros podemos estar a lo mejor perdidos en un lugar sin pasto, sin palabra, perdido allá viviendo nuestra vida de tullido, nuestra vida parapléjica, olvidado de la mano de Dios, por así decir, hasta que de repente Él nos va a buscar. Él nos va a buscar hacia Lodebar, nos manda a buscar y nos trae a su presencia para poder redimirnos y poder comer en la mesa junto con Él. Es una forma de verlo, mi hermano. Le insto a que pueda pensar en ello y reflexionar también en lo que dice el libro de Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1,
desde el versículo 18 y dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Y es así como Dios, a través del sacrificio de Cristo, nos da a nosotros la posibilidad de redimirnos, de poder obtener esta redención. Nosotros, hermanos, si usted está en lo de Bar aún, le insto a que pueda, en cierta forma, buscar al rey David y hacerle notar la promesa que se hizo con Jonatán. Puesto que la vida, si usted la va comparando a cómo era antes del Señor, es muy distinta. Afortunadamente varios nacimos en el Evangelio y no tenemos que andar viviendo la diferencia en carne propia. Pero cuántas veces hemos oído y podemos ver incluso historias de gente que ha estado en el mundo sumido en una casa donde abundaba la droga, el alcohol, y donde no estaba Dios, y todo el sueldo que llegaba a fin de mes se iba en tomateras, en fiestas, hasta que el Señor llega a cambiarlo todo. Aquel hombre que gastaba casi todo su sueldo en alcohol, en chupar, como se dice, en todos los fines de semana, en no dejar nada a su familia, ese hombre se ha visto transformado y la casa se nota. Casas que antes estaban casi destruidas y sin mantención, hoy en día son casas bonitas. Y no solo por la parte física y monetaria que uno pueda ver, de repente uno ve las bendiciones de Dios en la vida de uno en formas que son intangibles, en trabajo, en salud, en poder vivir en paz. Y vivir en paz hoy en día sí que es importante y muy difícil a veces de conseguir, porque en cierta forma los que hacen el mal no pueden estar con su conciencia tranquila. El Señor en esta tarde, en esta noche, le ofrece a usted poder estar en paz, poder redimirse, poder cambiar su vida. Acérquese a Dios y va a ver la diferencia. Hasta aquí vamos a dejar la reflexión del día de hoy, la palabra. Y bueno, ahora vamos a volver a dejar a nuestra hermana Verónica, pero antes de eso vamos a orar por su palabra. Le invito a inclinar su rostro. Padre Celestial, Padre bendito, bueno, maravilloso eres tú. Te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra, por la reflexión del día de hoy, por las alabanzas que hemos estado escuchando. Y que te queremos pedir más que todo de que tú puedas estas palabras grabarlas en nuestros corazones. De que tú puedas hacernos entender a nosotros de que si aún estamos en lo de Bar, podemos acercarnos a ti, Señor. No nos quedemos estancados en ese lugar. Ayúdanos, Señor. Ven a recogernos. Nosotros necesitamos de ti. El ser humano necesita de ti, aunque no lo note. Te damos gracias por tu palabra, por todo, porque tú has sido con nosotros. Te queremos pedir de que tú puedas bendecir la vida de quienes han escuchado esto. Y te damos gracias por ello. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Voy a dejar con nuestra hermana Verónica, nuestra hermana Verito, con su segunda alabanza. Dios le bendiga. A solas con el maestro puedo contarle lo que siento, mis
problemas, aflicciones, mi pesar, todo mi corazón lo derramo a Él. Pero más que mis problemas en nuestra conversación, he venido a decirle lo que siento por Él. Y en una ofrenda grata le quiero decir que te amo con todas las fuerzas de mi corazón, que te quiero, te alabo, te bendigo, te exalto, Señor, que mi vida no es vida si no estoy junto a ti. Señor, te amo con todo mi ser, suples toda necesidad que hay en mí, llenas mi vida y mi alma de gozo, Señor. A solas con el Maestro, mi corazón está dispuesto a ofrendarle alabanzas al que reina. Todo mi corazón lo derramo a Él. Ante todos mis problemas siempre le alabaré, ante toda dificultad su nombre exaltaré. Y hoy preciso decirte, Señor, que te amo con todas las fuerzas de mi corazón, que te quiero, te alabo, te bendigo, te exalto, Señor, que mi vida no es vida si no estoy junto a ti. Señor, te amo con todo mi ser, suples toda necesidad que hay en mí, llenas mi vida y mi alma de gozo, Señor. Que te amo con todas las fuerzas de mi corazón, que te quiero, te alabo, te bendigo, te exalto, Señor, que mi vida no es vida si no estoy junto a ti. Señor, te amo con todo mi ser, suples toda necesidad que hay en mí, llenas mi vida y mi alma de gozo, Señor. Amén. Nuevamente que Dios bendiga a nuestra hermana Verónica. Con respecto a lo que va a pasar mañana, mis hermanos, me llegó un WhatsApp
¿vale? Que dice, por favor, aclara que la reunión de mañana a las 19 horas es a toda la congregación. Es para toda la congregación. Llegará un link para conectarse por Facebook. Claro, lo que quieren decir acá es que el día de mañana, voy a dejar acá el afiche para que ustedes puedan verlo en pantalla. El día de mañana hay una reunión de confraternidad que es a cargo de la Agrupación Pastoral de la Florida. No es que estemos haciéndolo nosotros, ¿vale? Otra iglesia la que está, bueno, nosotros somos parte de la organización, pero es otra iglesia la que está a cargo de las transmisiones. Y el día de mañana, viernes 23 de julio, a las 19 horas va a haber esta reunión en la que igual va a estar nuestros pastores participando. Nosotros mandamos una alabanza también para que sea presentada en esta reunión. Y así como nosotros, las otras iglesias que son miembros de esta agrupación pastoral, son 7 iglesias las que componen esta agrupación pastoral de la Florida, estarían mandando su aporte y haciendo esto. El año pasado se hizo una en la que sí estuvimos nosotros a cargo de las transmisiones y fue de bastante bendición para todos. Así que, bueno, ahí está abierta la invitación, es el día de mañana. En la agrupación pastoral tiene Facebook y tiene un canal de YouTube. Así que también le dejo aquí la invitación. Ahí abajo están el Facebook es por Agrupación Pastoral de la Florida. Así lo va a encontrar y tiene el logo que ustedes ven ahí al centro. Lo mismo el canal de YouTube, Agrupación Pastoral La Florida. Esa es como la diferencia entre el Facebook y YouTube en sus canales. Pero así los pueden encontrar ustedes el día de mañana a las 19 horas. Van a estar entonces haciendo esta transmisión de esta reunión de confraternidad. Y para el día sábado, el grupo de adultos jóvenes, bueno, adultos, está haciendo un esfuerzo para poder traerle a ustedes esto que ven ustedes ahora en pantalla, que es una reunión especial para los matrimonios. Se ha hecho un esfuerzo bastante grande por los encargados del grupo. Están enviando algunos regalos. Bueno, ahí en realidad no quiero arruinar la sorpresa a nadie. Es el día sábado 24 de julio, este sábado a las 18 horas. Ahí comienza, va a ser, dice la conexión vía Zoom, porque claro, ahí para las personas que vayan a participar, pero de todas formas probablemente también en el Facebook de nuestra iglesia y en el canal de YouTube estaremos transmitiendo lo que esté pasando en el Zoom. Así que están todos cordialmente invitados también para participar o ver este evento especial que es para los matrimonios. Esos son todos los avisos, creo que no se me escapa nada. Así que bueno, ahora no queda más que pedirle al Señor la bendición por este servicio. Le doy las gracias personalmente por conectarse, por participar, por la paciencia que han mostrado y bueno, que el Señor les bendiga mucho. Así que se inclina su rostro, vamos a dar la bendición final. Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias por tu amor, tu misericordia. Nunca nos cansaremos de darte gracias por ello, Señor. Y bueno, muchas gracias por el culto de hoy. Gracias por la reflexión de nuestra hermana Patricia. Gracias por las alabanzas que ha cantado nuestra hermana Verónica. Te pido una bendición especial por la vida de ellas, por la vida de todos los hermanos que suelen participar en los servicios. Tú puedas bendecir sus vidas, puedas darles el tiempo necesario para participar, darles la paciencia, darles el talento, darles de tu gracia, Señor. Con eso yo creo que tienen más que suficiente en cuanto a su pago espiritual, Señor. Te damos gracias por ello. Te damos gracias también por la vida de las personas que se han conectado, por quienes han podido ver, escuchar estas palabras, Señor. Sé tú con ellos, sé tú bendiciéndoles, sé tú confortando sus vidas en caso de que tengan alguna necesidad. Tú puedas proveerles y suplirles todo lo que ellos necesiten, Señor. Que puedan encontrar en ti un refugio. Que puedas tú sacarlos de lo de bar, Señor, y traerlos a tu casa, a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por todo, porque tú has sido con nosotros y seguirás estando con nosotros. Te damos gracias por todo. Muchas gracias, Padre. Te lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga mucho y que tengan un bonito descanso.
Dios le bendiga. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero